La siguiente conferenciante es Raquel Campos Herrera. Raquel es investigadora del CSIC y su sede, digamos, su base está en el ICVV, el Instituto de Ciencias de la Viña y el Vino. Gracias por el apunte. Y bueno, ella es doctora en biología por la Complutense de Madrid y ya tiene una larga experiencia. Ha estado en estancias en Estados Unidos, en Suiza y en Portugal, y hasta llegar aquí. Y su vida, podríamos decir, han sido los nemátodos. Entonces, vamos a continuación a tener una charla dentro de este marco que estamos de biodiversidad sobre los nemátodos. Ella lidera un grupo de investigación en el ICVV que se centra en el manejo del viñedo hacia este tipo de tratamientos con nemátodos. Y la charla es el título es un poco largo, pero os aseguro que valdrá la pena. Bueno, un poco largo tampoco, ¿no? O sea, es viticultura ecológica como aliada del control biológico para la conservación, evidencias de organismos beneficiosos en el suelo, y en este caso ella va a focalizar en los nemátodos entomopatógenos. ¿De acuerdo? The floor is yours, que dicen, Muchas gracias, Joan Miquel, por la presentación. También a los organizadores por darme la oportunidad de estar hoy aquí, a pesar de que llevamos relativamente poco tiempo trabajando en el mundo del viñedo, desde 2018, donde me incorporé en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino con el grupo de investigación que he creado, Innovación Agroecológica de la Viña. Quería presentar muy brevemente el grupo. Tenemos dos líneas de investigación. Una es desarrollo de nuevas bioherramientas para el manejo de plagas y enfermedades, centrándonos sobre todo en el viñedo, aunque también hacemos patata, cítrico, hacemos un poco de todo si es necesario. Es más biotecnológico, se basa en la producción de metabolitos secundarios de las bacterias simbiontes de los nematos entomopatógenos, pero es un tema que no voy a tratar hoy. Y hoy voy a comentaros la línea de investigación que tenemos más en línea de búsqueda de indicadores de la calidad del suelo, de ver cómo el manejo, las prácticas agrícolas pueden estar afectando a ese ecosistema que llamamos suelo, que es tan importante para la salud de nuestros agroecosistemas y en particular del viñedo. El título efectivamente es muy largo, me encanta poner como pequeños abstracts en el título, ¿verdad? Para centrar un poco el tema. Aquí lo tenemos. He dividido la charla en un primer bloque más general, contextualizando un poco el tema de investigación, explicando un poco qué son estos nemátodos que se nos atragan, entomopatógenos, ¿no? Este palabrón que tenemos. Por tanto, hablaremos un poco de lo que es la ecología del suelo en el contexto de la sostenibilidad y cómo podemos utilizar estos nemátodos entomopatógenos en relación a la salud del suelo. Y después trataré dos ejemplos de trabajos de investigación que se han desarrollado desde 2017-2018 en mi laboratorio, que son sobre cómo el manejo agrícola impacta en la presencia de estos nemátodos en la denominación de origen calificada Rioja y cómo pueden servir de ejemplos para ilustrar esta temática que venimos a presentar y que son parte de una tesis doctoral que se va a defender ahora en diciembre. Ahora sí funciona. Bueno, comenzando con el primero de los bloques, para contextualizar, los que estamos aquí presentes sabemos que los retos de la agricultura moderna son bastante, no solamente producir, ¿verdad? No solamente es alimentarnos, sino queremos que esa alimentación sea de calidad, con una producción estable y que de viabilidad económica. Esta parte socioeconómica es muy importante, pero tenemos también que tener en cuenta las demandas sociales en sentido amplio, por así decirlo, con un mínimo de impacto ambiental.
Esto es un poco viejuno, pero ya creo que todos sabemos que, por supuesto, la nueva agricultura tiene que estar respetando dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos de desarrollo sostenible, donde se encuentra enmarcada la agricultura, no solamente producir bienes para comer, que podría ser el objetivo 2 y el 12, pero también tenemos que tener en cuenta respetando la biodiversidad, uso sostenible del agua, energías, etcétera. Nos centramos en dos. La agricultura moderna está directamente relacionada con el objetivo de hambre cero, proponer fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y agricultura sostenible, aquí lo tenemos de hecho, y el objetivo 12, que es garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible de nuevo. Por lo tanto, nos movemos dentro de estos dos bloques muy importantes, pero de manera transversal también en los otros objetivos sostenibles. Hola. Aquí. En particular, nuestro trabajo de investigación se centra dentro del mundo de la protección vegetal en agricultura, que antes ha sido también de forma transversal tratada. Hoy ahora nos vamos más para adelante, no importa. Dentro de la protección vegetal tenemos que el manejo integrado de los cultivos, es decir, qué podemos hacer para producir con mejor calidad y con sostenibilidad, pues tenemos que tener en cuenta que el manejo integrado de cultivos va a ser diferente dependiendo de la ubicación, el suelo, el clima, el ecosistema, va a depender del tipo de sistemas de labranza, fertilización y riego al que tengamos disponibilidad. Muchas veces queremos hacer una cosa pero no tenemos disponibilidad. Las semillas, las variedades que utilicemos, la rotación de cultivos en el caso en el que pueda ser posible, y luego llegamos también al área de la protección de cultivos en la que me voy a centrar en esta charla, que estaría dentro de la gestión integrada de plagas. Muy brevemente, porque me imagino que todos somos aquí conocedores de gestión integrada de plagas, tenemos que, de forma muy sencilla, lo que tenemos que tratar con los organismos que están presentes en nuestros agroecosistemas, tenemos que tratar que sus densidades de poblaciones que tenemos aquí representadas aquí a lo largo del tiempo se mantengan siempre debajo de lo que se conoce un umbral económico de daño. Entonces estaríamos aquí en un nivel deseado de población, ¿vale? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con medidas legales, biológicas, culturales, biotecnológicas, etc. No obstante, hay momentos en los que estas poblaciones se disparan y entonces tenemos que hacer una acción. Tenemos que hacer un tratamiento terapéutico, bien sea biológico o químico, el menos agresivo posible en el sistema, de forma muy general. Por lo tanto, la gestión integrada de plagas nos manejamos en 3 pilares fundamentales, en los que son la prevención, la observación y la intervención, en el que la prevención van a ser aquellas medidas legales, indirectas, de biodiversidad, de cuarentenas, para evitar tener ese problema, por ejemplo, en nuestro sistema de entrada. Observación, en el que vamos a evaluar el riesgo, vamos a ver si esa presencia en función de la fenología de nuestro cultivo realmente es importante o no requiere de una acción, porque ya estamos recogiendo, por ejemplo, la cosecha, y va a depender mucho del ambiente, del año, de si es más seco, si hay más humedad, etc. Y luego, por último, el pilar de la intervención. Lo ideal es que sea lo más directa posible, selectiva, lo comentábamos antes, que sea específica para la gente que queremos controlar, pero no cargarnos todo lo demás, y racional, es decir, voy a aplicar lo que tengo que aplicar en el momento que lo tengo que aplicar y no voy a echar un chorrito más por si acaso que igual le viene bien. Tiene que ser con un poco de racionalidad. Entonces, no obstante, desde que se ha desarrollado la gestión integrada de plagas, instalado en 2014, sigue teniendo una cierta inercia de un uso racional de los fitosanitarios. Al final, a pesar de que tenemos que la gestión integrada de plagas tiene que favorecer las 2 primeras medidas, ¿no?, que es la prevención y la observación, medidas de biodiversidad, etc., siempre nos tiramos más al momento de la acción directa.
¿Y cuál ha sido el uso, las consecuencias del uso generalizado de estos pesticidas? Bueno, conocemos la contaminación del aire, del suelo, de los alimentos, el desarrollo de resistencias en plagas y patógenos, que ha sido comentado anteriormente en el caso de los hongos, por ejemplo, con ácaros también, son muy fáciles de romper pues, la actividad que ciertos agentes que los controlan. Y también tienen efectos muy importantes secundarios negativos sobre los enemigos y antagonistas naturales de plagas y enfermedades. Es decir, nos cargamos a los que potencialmente nos podían estar ayudando en nuestro propio sistema. De forma general o a modo de ejemplo, los tratamientos fitosanitarios a lo largo del ciclo de la vid, una revisión en 2017, se cifraba entre 12 y 15 tratamientos con fungicidas al cabo del año, que podrían ser, dependiendo de la zona, de 25 a 30, de 1 a 4 insecticidas y 1 a 2 herbicidas. Es decir, aplicación tras aplicación tras aplicación. Esto es lo que os comentaba. Al final es un manejo inteligente de los pesticidas. Voy a cronometrar. Para verlo. ¿Esto qué es lo que implica? Vamos por el tractor, pasamos. Esto quiere decir que tenemos una cantidad de pesticidas ya acumulados en el suelo increíble. Se hizo un estudio en 2019 publicado por Silvia y colaboradores, en las que aquí podemos ver en Europa, no es específico de viñedos, pero sí de suelos agrarios, en los que aquí podemos ver en distintos patrones de colores la cantidad de residuos que encontramos ya en los suelos, es decir, materiales que ya están ahí y que pueden estar afectando, por supuesto, a nuestro biota. Pero además, en viñedos también se ha detectado la presencia de residuos tanto en los suelos como en las aguas asociadas. Son datos de 2015 y de 2016. Por lo tanto, ya tenemos contaminados nuestros suelos, nuestras aguas en las que queremos trabajar. Por lo tanto, nuestro reto es tratar de reducir los pesticidas que seguimos aplicando y que se siguen acumulando en estos medios. He puesto esta dicotomía para tratar de explicar un poco dónde ponemos el foco. Por un lado, teníamos la gestión integrada de plagas dentro del manejo integrado, que en definición, en papel, está muy bien, pero en la práctica realmente no se sigue tan al pie de la letra como quizás se debe, como sería la intención, ¿verdad? La diferencia está igual un poco en el punto de mira en cada una de las estrategias. Mientras que el manejo, por supuesto, los dos están regulados por distintos manejos. En la gestión integrada de plagas, como comentaba, el manejo integrado, va a haber 8 puntos en los que tenemos que ir haciendo hincapié para hacer dicho manejo. Mientras que el manejo ecológico de un viñedo, en este caso, se centraría más en principios agroecológicos, manejo orgánico del suelo, la diversificación vegetal, cuidado de la biodiversidad, cuidado de la nutrición y la optimización del control biológico que ya tenemos presente en nuestro suelo. Por lo tanto, mientras uno pone el foco en la plaga, tengo plaga o no la tengo, paso el umbral de daños, no paso, tengo que actuar, qué químico tengo que utilizar normalmente para controlarlo. El otro punto trabaja la causa. Porque tengo la plaga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual es que no tengo cubiertas a donde puedan ir y entonces por eso me van todos a mi cultivo. Igual es que tengo un exceso de aplicación de nitrógeno en campo, que realmente mi planta no está utilizando, lo están utilizando. Entonces, aquí trabajaríamos más en la causa y probablemente pueda ser más a largo plazo que nos dé la idea de la sostenibilidad. En este sentido, es muy interesante el aporte del control biológico por conservación, es decir, tratar de utilizar lo que ya tenemos ahí o potenciarlo de alguna manera. Entonces, el control biológico por conservación, lo que tratamos es de buscar promover aquello que ya tenemos, ¿vale? El control de plagas y enfermedades por la presencia de enemigos naturales y antagonistas que hemos estado
comentando antes. Y es muy importante señalar que un manejo del cultivo puede determinar esta posible implementación. Tú puedes tratar de hacer lo mejor posible, pero si luego pasas, por ejemplo, un arado y te lo cargas todo, pues entonces el control biológico por conservación para determinadas especies pues no va a ser muy viable. Y por lo tanto requiere de una intervención activa, como por ejemplo la provisión de hábitats adecuados en el agroecosistema para permitir la presencia de enemigos naturales, otro tipo de organismos a largo plazo, ¿vale? Y está en consonancia con la preservación de la biodiversidad. Sería una contraposición en un viñedo pues, de tener un sistema como muy bajo control, lo tengo arado, semisistema, bueno, es un ejemplo de cubiertas, no tiene por qué todo funcionar en todos los sitios, pero bueno, hay que empezar a aprender a manejar estos términos de biodiversidad y heterogeneidad. Dentro de este contexto, me gustaría poner el foco en la importancia del suelo y la biodiversidad. Aunque pensemos que, bueno, coges un poco de tierra y ahí, pues bueno, aparte de que te manchas, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues ahí tenemos un montón de hongos, bacterias, protozoos, animales de distinto tamaño que tienen una importancia vital en nuestra productividad, si lo queremos ver desde este punto de vista más humano, y en la salud de los suelos. Los organismos, como vemos ahí, pueden tener distintos niveles de organización, pueden ser más pequeñitos, bacterias, algas, protozoos. En la mesofauna tendríamos pues, la araña, rotíferos, moluscos. Como vemos, hay una gran cantidad de organismos. Y luego tenemos incluso macrofauna, en la que tenemos distintos insectívoros, lombrices, animales un poco más grandes que ya podemos empezar a detectar y ver si en nuestros cultivos, por ejemplo, vemos muchas lombrices. Normalmente es un buen indicador de aireación, estructura del suelo, etcétera, que viene acompañado de otros organismos. Por lo tanto, el tener muchos organismos lo que nos va a enriquecer es la red trófica, es decir, cómo entre ellos se están relacionando. Y el cómo ellos se están relacionando y quién esté presente va a tener una serie de beneficios generales en cualquier sistema, ya sea agrario o natural, y en este caso los viñedos van a estar relacionados con los ciclos de los nutrientes, aumentando su liberación, aumenta la capacidad de retener los nutrientes que no utilizan las plantas pero pueden estar disponibles ahí para largo plazo, se mejora la estructura, infiltración, capacidad de retener el agua, se evitan las plagas y enfermedades en muchos de los casos, puesto que aumentamos ese tipo de relaciones de competencia y desplazamiento, y la capacidad de degradar contaminantes muy importantes, como hemos visto, que ya tenemos los suelos bastante contaminados. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro sistema edáfico las prácticas agrícolas o vertidos urbanos, etcétera, hace que se pierdan ciertos organismos. Y nosotros no sabemos quiénes son los que están perdiendo. Simplemente se están perdiendo y vamos a estar perdiendo determinadas funciones ecosistémicas que luego se puede traducir en que no tengamos determinados servicios importantes como polinización, control biológico u otros sistemas importantes. Por lo tanto, es muy importante mantener una mayor diversidad para poder tener nuestros suelos lo más vivos posibles y resilientes. Metiéndonos ya en el tema de los nemátodos entomopatógenos, vamos desde los nemátodos en general hacia los nemátodos en particular que tratamos. Ya desde los estudios de Howard Ferris, en los que se vieron que la comunidad de nemátodos podían ser muy buenos indicadores de la salud del suelo, y es que los nemátodos representan los distintos grupos que tenemos en el suelo, representan diversos grupos tróficos, desde los que comen bacterias y hongos a los que son depredadores. Estudiando la presencia y proporción de estos en los suelos es un buen indicador de la salud y la calidad de los mismos. Cuanto más alto en la pirámide, por así decirlo, de la relación trófica seamos capaces de encontrar en los suelos, es decir, depredadores, que son los monónquidos, etcétera, más rico va a estar ese suelo porque es un indicador de que tiene mucha heterogeneidad. Si solo encontramos aquellos nemátodos que son en la base, los ratítidos normalmente, que sí, puedes tener mucha variabilidad, pero solo están comiéndose bacterias y afectando ahí, eso quiere decir que tienes un suelo muy pobre. Estos estudios ya se realizan de forma habitual con los nemátodos, pero en los últimos años también se ha visto
que el uso de los nematodos entomopatógenos también puede servir para dar una cierta indicación de cuál es la calidad del suelo, porque están asociados normalmente a niveles altos de actividad de estos organismos en el suelo. Y esto se vio en un estudio en el que se hizo con varios cultivos, en los que tenemos los viñedos, en el que se compararon zonas naturales y también se compararon cultivos anuales y cultivos perennes, que fueron perales y viñedos en este caso. Pero si os fijáis, aquellos en los que eran en manejo ecológico, resalta de forma muy notable que la presencia de estos nemátodos se vio significativamente aumentada. En el caso de los anuales daba igual que fuera en ecológico que en convencional, porque tienen las rotaciones, las roturaciones, todos esos cambios infringen unos cambios tan drásticos en el suelo que no les permiten a estos organismos desarrollarse y prevalecer en el cultivo de forma natural. Es en los sistemas estables más la rizosfera, que son los perales y los viñedos, en los que se ven. Y fijaros esta dicotomía entre nematodos entomopatógenos, agentes de control biológico, pero brevemente, estos nemátodos viven en el suelo de forma natural, zonas naturales y también nuestros agrosistemas, penetran en el hospedador por orificios naturales, una vez dentro liberan una bacteria simbionte que va a matar de forma activa al insecto, proliferan ambos en el hospedador ya muerto y vuelven a emerger en el agrosistema, exactamente. Por lo tanto, nosotros estudiaríamos, para tener un buen agente de control biológico, pues tendríamos un sistema tripartito en el que tendríamos el nemátodo, la bacteria y los insectos a los que queremos controlar, pero desafortunadamente, o no tanto para un biólogo que le interesen las interacciones multitróficas, este sistema está dentro del suelo, que tiene una gran complejidad, y por lo tanto estos nematodos te pueden tener facilitadores o competidores de ellos mismos de su control, de distinta naturaleza, que no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Todo esto dentro del suelo, que no vemos absolutamente nada y no podemos combatirlo. Y dentro de la rizosfera, que es lo que realmente nosotros queremos proteger y trabajar. Y aquí es donde entramos en el pollo del arroz con pollo de los nematodos entomopatógenos que quería comentaros al principio. Se ha estudiado la presencia de estos nemátodos entomopatógenos en La Rioja, fue parte de mi estudio de tesis, entonces sabemos que existen ahí, que están distribuidos. Volvemos al trabajo que presentaba en viñedos y por lo tanto sabemos que en las zonas en manejo ecológico a priori tienen una mayor actividad. Y estos son los trabajos que os quería presentar muy brevemente de tesis de Rubén Blanco Pérez, que versan uno sobre un estudio regional en 80 viñedos en los que teníamos las 4 posibilidades, el manejo integrado con o sin laboreo y el manejo ecológico con o sin laboreo. Luego tenemos otro sobre cubiertas vegetales, en el que no voy a entrar, y otro con acolchados en los que tenemos ecológico y convencional. Acolchados de distinta... esto está un poco desconfigurado, pero no pasa nada. Tenemos 2 tratamientos control, laboreo intercepa con herbicida, y otros en los que se integraba residuos de champiñón, restos de poda o paja. Como os comentaba, me voy a centrar simplemente en esos 2 trabajos. En ambos la metodología es común. Nosotros investigamos la presencia de estos nemátodos entomopatógenos utilizando herramientas moleculares, para los que hemos diseñado sondas y cebadores específicos para cada una de las especies, y los cuantificamos mediante PCR cuantitativa a tiempo real. Los resultados, no voy a entrar en el diseño, pero bueno, para que veamos muy brevemente, se ve de forma bastante clara, aunque aquí no se lee, pero ya lo digo yo, aquí pone manejo ecológico y aquí manejo integrado. La presencia, la mortalidad, la actividad de estos organismos es claramente mucho mayor en el caso ecológico, pero no hay diferencias en el caso de que sea el laboreo tradicional frente al laboreo con cubiertas o presencia de otros. Resultados que fueron publicados recientemente este mismo año en Agriculture, Ecosystem and Environment. Y luego, muy brevemente, otro estudio que realizamos en 2 localidades, una en ecológica y otra en manejo integrado, con un diseño al azar con estos distintos productos. ¡Opa! Vamos para atrás. Atrás, aquí. Lo que vimos es que, de nuevo, en el manejo
en aquellas que vemos aquí debajo del símbolo de manejo ecológico, realmente sí se veía en actividad, en el otro manejo no. 3 veces en el tiempo, repetido varias veces, etcétera, etcétera. Voy muy rápida, ya me podéis disculpar, resultados que fueron presentados también este año en revista de impacto, y las tendencias generales que hemos observado en estos 2 estudios, centrándonos en el ecológico versus convencional, vemos que, por ejemplo, en cuanto a la materia orgánica, sí que hay una cierta tendencia a tener más, sobre todo en el estudio de los acolchados, mayor presencia de forma significativa de cantidad de ADN, que es como un indicador de biodiversidad, no solo de nemátodos, sino de bacterias, hongos, etcétera, que coaislamos con estos nemátodos. También en el estudio de los acolchados vimos que la presencia en cuanto al número de estos organismos era significativo, no fue suficiente, creemos que no teníamos suficiente N de viñedo, y eso que eran 80 para que fuera ver estas diferencias aquí, y lo que sí que se veía de forma consistente era que la actividad en ambos casos era mejor en los viñedos en ecológico. Aquí también veíamos tendencias generales con respecto a los enemigos naturales, que no quería extenderme demasiado en ellos, pero vemos como en todos los casos, no se aprecia aquí el color porque está en color amarillo, pero ya lo digo yo que es, bueno, aquí en todos los casos tenemos mayor diversidad también de enemigos naturales y de posibles competidores en los suelos orgánicos, y por lo tanto habría que estudiar cuáles son los mejores momentos o las tácticas de actuación. Y ya acabamos, mira qué rápido lo hemos hecho. Ya está, ¿no? No me voy a dar otra vez. Agradecer al personal de mi laboratorio, por supuesto las becas, y a todos vosotros por la paciencia, por tener humor de esperar un ratillo para explicarnos, y nada, que encantada y que muchísimas gracias.